Entonces, hoy día, 30 de marzo, vamos a hablar sobre lo que más aqueja al adulto mayor, que es la desnutrición, ¿ya? Vamos a hablar sobre cómo diagnosticamos la desnutrición y cuál es el tratamiento nutricional para un paciente que tiene desnutrición y es adulto mayor, ¿ya? Entonces aquí algo muy importante lo que les estoy poniendo en la diapositiva. Dice, es esencial una nutrición adecuada de los adultos mayores para mejorar su salud, su autonomía y la calidad de vida de él mismo. ¿Por qué? Porque dice la salud, autonomía, calidad de vida. Estos pacientes, ¿no? Son pacientes de que por la misma condición que ya ellos tienen, ¿no? Son pacientes que ya quejan por problemas sociales, psicológicos. Dentro de los psicológicos les puedo mencionar, son pacientes o son personas que se sienten solos, son solitarios. Muchos de ellos ya tienen, terminan en una residencia o en un hogar para ancianos, abandonados por la familia, o muchos cuidando a nietos, o muchos otros manteniendo todavía a hijos, ¿no? Adultos. Entonces, de por sí ellos son una población que socialmente y psicológicamente ya es un poco vulnerable, ¿no? Además, muchos de ellos, recuérdense que ya están enfermos o tienen una patología o son fácil de que se enfermen. Entonces, en algunos casos, muchos ya no pueden caminar, muchos necesitan de un bastón, ¿no? Subir escalera, no pueden salir a las calles porque se pierden. Entonces, ellos inclusive hasta pierden su autonomía, por lo tanto, su calidad de vida se encuentra baja, ¿ya? Entonces, es por eso de que una nutrición adecuada va a ayudar a que este envejecimiento, que es un proceso natural, ¿no? Tenga por lo menos calidad, ¿no? De que estos pacientes tengan una vida de calidad. Ahora, ¿cómo diagnostico yo si un paciente está o no está con desnutrición, ¿no? Acuérdense de que efectivamente esta población es una población de riesgo, pero también es una población que es muy propensa a padecer cualquier patología y constantemente ingresan a hospitales, ¿no? Los adultos mayores son la población que más ingresa a los hospitales. Entonces, hay pacientes que tienen una desnutrición por el estilo de vida que llevan, por la enfermedad que tienen, etcétera, pero hay otros pacientes que ingresan al hospital estando sanos y en el hospital contraen lo que es la desnutrición, ¿no? Y eso es algo que nos tiene que preocupar mucho a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros como nutricionistas vamos a trabajar en un centro hospitalario. Entonces, es nuestra responsabilidad servir alimentos que sean de calidad, tanto calidad sensorial, ¿no? Como calidad nutricional también, ¿no? Y es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado en estos pacientes para que no contraigan la desnutrición hospitalaria, como se la conoce, ¿ya? Ahora, ¿cómo diagnostico yo la desnutrición? La base para el diagnóstico es la anamnesis. ¿Qué quiere decir la anamnesis? Lo que yo puedo preguntarle a mi paciente o lo que yo puedo preguntar sobre cómo es su alimentación, sobre qué alimentos consume, sobre qué enfermedad tiene. Quizás esa enfermedad va a tener consecuencias en cuanto al estado nutricional, en cuanto a la alimentación. Quizás los medicamentos que consuman van a tener una relación con el estado nutricional de mi paciente, que se le disminuye el apetito, que tenga náuseas, que sienta vómitos, que no quiera comer, etcétera, ¿ya? Además de la anamnesis, tengo que tomar en cuenta también el índice de masa corporal. Si bien ustedes saben de que el índice de masa corporal no es el único factor que yo tengo que tomar en cuenta, pero también es importante que yo lo considere. Además de eso, tengo que tomar en cuenta otros laboratorios, como por ejemplo la albúmina sérica, es decir, los niveles de albúmina en sangre, el recuento total de linfocitos, ¿no? Es decir, cómo están las defensas de ese paciente, ¿ya? Los linfocitos son una parte de los glóbulos blancos, o llamados leucocitos también. Entonces, esos linfocitos son los que
Generalmente cuando hay desnutrición tienden a estar muy bajos. Y la transferrina sérica también, que es otro laboratorio que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Para diagnosticar complicaciones y consecuencias, fíjense, ¿no? Tenemos que pedir sí o sí un hemograma completo, tenemos que pedir también lo que son los electrolitos, el nitrógeno ureico en la sangre para ver los niveles de proteína, cómo están funcionando, si es que puede que haya una desnutrición proteica o no, la glucemia, la calcemia, magnesemia, fosfatemia, que son electrolitos en sangre, ¿ya? Es decir, para poder diagnosticar, en otras palabras, ¿en qué me voy a basar yo? En la anamnesis, índice de masa corporal y laboratorio, ¿no? En específico, albúmina, recuento de linfocitos y transferrina. En eso es lo que yo me tengo que basar, ¿ya? Pero fíjense acá, aquí hay un algoritmo de del diagnóstico de la desnutrición. Entonces, en esta imagen les voy a mostrar qué parámetros yo tengo que tomar en cuenta sí o sí para ver si es que hay o no hay desnutrición o riesgo de desnutrición en mi paciente. Número 1, lo que yo les decía, tengo que tomar en cuenta los datos sociales. Si mi paciente vive solo, si mi paciente está aislado, cómo es la situación económica, si es jubilado, si no es jubilado, ¿no? Si recibe ayuda por parte de algún familiar, ¿no? ¿Qué tipo de cultura tiene? ¿No? Generalmente imagínense, un abuelito del campo, obviamente no va a ser lo mismo que un abuelito que toda su vida ha estado en ciudad, ¿no? Que tiene hijos pudientes, que tiene una familia que se hace cargo de ellos, ¿no? Los hábitos alimentarios, qué le gusta, qué le gusta comer, qué alimentos son los que no le gustan, ¿no? Las adiciones también. Entonces, eso entra dentro de los datos sociales, perdón, ¿ya? Entra de dónde es mi paciente, dónde vive, con cuántas personas vive, cómo está su situación económica, etc. En los datos clínicos, yo tengo que tomar en cuenta tanto los síntomas como los signos, ¿ya? Los síntomas son, por ejemplo, la inapetencia, es decir, falta de apetito, la anorexia, ¿no? El no querer comer, la discapacidad, si tiene alguna discapacidad mi paciente, si camina, si no camina, si puede ver, si no puede ver, ¿ya? La visión. Y otra cosa que yo tengo que tomar en cuenta de manera indispensable son los fármacos, ¿ya? Como generalmente son pacientes de que ya tienen bastantes enfermedades, estos consumen bastantes fármacos. Entonces yo tengo que tomar en cuenta si esos fármacos no tienen alguna interacción con la parte nutricional o no tienen alguna reacción con el apetito, con el hambre, ¿ya? Entonces, esas cosas tengo que tomar en cuenta en los síntomas. Ahora, los signos es lo que yo puedo ver, ¿ya? Ahí está mal. Aquí dice síntomas en esta imagen, pero son signos. La facies, ¿cómo está la cara del paciente? Si la cara está delgada, si está seca, si está ojerosa. ¿Cómo está el pelo? Cuando el pelo está seco, cuando el pelo está quebradizo, cuando el pelo ya toma un aspecto color medio rojizo. Entonces yo tengo que tener en cuenta de que puede ser por una desnutrición. El abdomen, si el abdomen está muy delgado, muy enflaquecido. Los músculos, si hay pocos músculos, etc. ¿Ya? Chicas, por favor, necesito que me activen su cámara. Scarlett, Marilú, Maribel, Natalia, ¿ya? Para que no se me duerman. Si tienen alguna duda, por favor, me hacen conocer, ¿ya? Ahora, la desnutrición se la puede clasificar de muchas maneras, ¿ya? Generalmente en niños se la clasifica como desnutrición de marasmo, kwashiorkor, mixta, ¿ya? Pero en el adulto mayor ya no se puede clasificar así, ¿ya? Fíjense, dice, el grado está determinado por el cálculo del peso como porcentaje. Esta es una de las formas en las que nosotros podemos clasificar, ¿ya? Deseado para la altura o talla según criterios internacionales. Cuando nosotros sacamos el porcentaje de peso y ese peso está entre 90 en adelante, el paciente no está con desnutrición.
¿ya? Ahorita les voy a mostrar cómo se saca ese porcentaje de peso, ¿ya? Cuando el paciente, cuando ese resultado nos da entre 85 a 90, se considera desnutrición leve, ¿ya? Si el peso está entre 75 a 85, se lo considera una desnutrición moderada. Y si el peso del paciente está entre el 75% o menos de eso, se lo considera desnutrición grave, ¿ya? Eso basándonos en el porcentaje de peso, ¿ya? Ahora, también podemos basarnos en el índice de masa corporal, pero sin embargo, estos parámetros, tanto índice de masa corporal como porcentaje de peso, es decir, cuando yo solamente me baso en el peso del paciente, esa desnutrición es de tipo calórica. ¿Qué quiere decir? Que yo solamente estoy tomando en cuenta las calorías. Todavía yo no sé si esa desnutrición es o no es proteica. ¿Por qué? Porque para eso tendría que tomar en cuenta otros indicadores, ¿ya? En cambio, cuando yo solamente tomo en cuenta peso y talla, ¿no? Es decir, el porcentaje de peso, pérdida de peso, el índice de masa corporal, se llama desnutrición calórica, ¿ya? Ahora, ¿cómo evalúo yo el estado nutricional de mi paciente para ver si tiene o no tiene desnutrición? Primero tenemos que plantearnos objetivos, ¿no? Para poder hacer la evaluación. Primero yo tengo que plantearme que mi primer objetivo va a ser identificar aquellos pacientes que ya están desnutridos o que tienen algún riesgo de desnutrición, ¿ya? Una vez yo identifico a estos pacientes, ¿qué más tengo que hacer? Tengo que buscar cuáles han sido las causas de ese déficit nutricional, ¿ya? Después de eso, una vez identificadas las causas, yo tengo que diseñar la estrategia nutricional adecuada. Es ahí donde yo hago mi planificación o mi prescripción dietética, ¿no? Cuántas calorías le tengo que dar, cuántas proteínas, la consistencia del alimento, si tiene que ser blanda, si tiene que ser líquida, ¿no? Si va a ser a temperaturas frías, ambientes, calientes, ¿no? Ese es el diseño de la estrategia nutricional, es el plan nutricional que yo voy a adquirir para dar una solución a ese problema que ya he identificado, que es la desnutrición, y que se supone que ya tendría que saber cuáles son las causas, ¿ya? Y por último, una vez ya yo diseño, obviamente se lo voy a plantear a mi paciente, tengo que hacerle, seguir a mi paciente el plan que yo voy a darle, y después de eso, tengo que evaluar la efectividad, es decir, tengo que ver si efectivamente el plan que yo el camino que yo he tomado, ¿no? Respecto al tratamiento nutricional de paciente ha sido el adecuado o no, ¿ya? Ahora, existen muchos métodos de valoración del estado nutricional de un paciente, ¿ya? Más o menos ya yo le expliqué la anterior vez, podemos clasificarlos en dos, ¿ya? En dos que son en dos grupos, ¿ya? El primero se va a llamar cribado o screening. ¿Qué quiere decir? Estos ya son cuestionarios que ya están hechos, ¿ya? Y estos cuestionarios no nos dan algo específico, ¿no? No son tan objetivos, estos son más subjetivos, son preguntas que ya están valoradas, ¿no? Por una serie de profesionales, tanto nutricionistas como médicos, como psicólogos, porque no solamente toman en cuenta el factor nutricional, sino que también toman en cuenta otras cosas. ¿Y qué es lo que busca? ¿O a quién les tengo que hacer esto? Esto yo se lo puedo hacer a adultos mayores que estén sanos, o que al menos yo vea que están sanos, que no hayan ido a mi consulta por una enfermedad. A esos pacientes yo les puedo hacer este cribado o screening, que se llama. ¿Para qué le voy a hacer a esos pacientes? Para buscar algún factor de riesgo. Yo lo puedo tomar como un método de prevención, para ver si mi paciente tiene o no tiene riesgo de presentar desnutrición. ¿Ok? El otro método que yo puedo utilizar ya es la valoración nutricional ampliada o la valoración nutricional que nosotros sabemos hacer, ¿ya? Esta, ¿a quién se lo vamos a hacer? Esta es preciso que nosotros
se la hagamos a personas que ya están enfermos, a pacientes que ya tienen alguna enfermedad, ¿ya? ¿Para qué la voy a hacer? Para diagnosticar algún factor de riesgo, para ver si es que hay alguna presencia de un factor de riesgo y también para detectar la desnutrición, ¿ya? Cuando yo hago el cribado o screening, como les decía, hay muchos métodos de hacer, hay muchos cuestionarios, porque son cuestionarios, ¿no? Algunos son 6 preguntas, otros sean 18 preguntas, ¿no? Son cuestionarios que ya están hechos, que ya están validados, que ustedes no necesitan modificar nada, que simplemente lo pueden imprimir y realizárselos a sus pacientes, ¿ya? Entonces, estos cribados o screening hay muchos. Sin embargo, los más utilizados son los que yo les voy a mencionar. La anterior vez ya les mostré uno de estos, ¿no? Hoy les voy a mostrar unos cuantos más. El primero es el Nutrition Screening Initiative, ¿ya? Que fíjense, esto es útil, como dice acá, para personas sanas y está diseñado para evaluar el riesgo de desnutrición. Evalúa riesgo, no evalúa desnutrición. Todos los screening o cribados que les voy a mostrar evalúan riesgo. El único que puede evaluar riesgo de desnutrición y desnutrición es el MNA, que fue el que yo les mostré la otra vez, ¿ya? Pero todos estos que les voy a estar mostrando ahorita evalúan factor de riesgo, ¿ya? Y fíjense, es un cuestionario, como ustedes pueden ver ahí, con una serie de preguntas que el paciente puede contestar solamente sí o no, nada más. Una vez el paciente contesta las preguntas, yo sumo esos puntos, ¿ya? Y bueno, ahí abajito me voy a fijar el resultado, ¿no? Si mi paciente sacó 4, por ejemplo, ¿no? El paciente tiene riesgo nutricional moderado, tengo que tomar en cuenta medidas de mejora de hábitos alimentarios y volverlo a evaluar en 6 meses. Inclusive, fíjense, aquí hasta les dice qué es lo que ustedes pueden hacer, ¿ya? Pero como les digo, esto solamente se utiliza en adultos mayores que estén sanos, porque es para detectar factores de riesgo, ¿ya? Ahora, si la puntuación me sale 6 o más, el riesgo nutricional es alto y ahí ya yo tengo que, esto lo pueden hacer por si acaso personal que no sea nutricionista, o sea, lo podría hacer inclusive hasta un médico, ¿ya? Entonces, cuando lo hace algún otro personal que no es de nutrición y detecta un riesgo alto de desnutrición, nos los puede pasar a nosotros para que ya nosotros le hagamos una valoración completa, ¿ya? Pero de todas maneras, si ustedes utilizan esto mismo igual, ¿ya? Y diagnostican riesgo de desnutrición, ustedes pueden hacerle, después de esto, la valoración nutricional completa, ¿ya? El otro es la valoración subjetiva global, que fíjense, evalúa el estado nutricional otra vez de forma subjetiva, ¿no? Toma en cuenta la historia dietética, cambios en la pérdida de peso, cambios en la ingesta, síntomas gastrointestinales, la capacidad funcional del paciente, enfermedad y su relación con los requerimientos nutricionales, examen físico y por último nos da el diagnóstico. De igual manera, ¿ya? Este método de acá ya tiene que ser un poquito más, es un poco más completo, por lo cual el personal que lo vaya a realizar en caso de que no sea nutricionista puede elaborarlo, tendríamos nosotros que capacitarlo, ¿ya? Entonces fíjense cuánto de peso ha perdido el paciente, ahí tenemos que nosotros valorar, ¿ya? Si han habido cambios en el peso, ¿no? Entonces todo eso otra vez se vuelve a calificar y posterior a eso nos da una puntuación, ¿ya? Y el otro es este de acá, que era el que les mencionaba, que ya lo vimos, ¿no? El MNA. Este sí nos sirve para detectar la presencia de desnutrición, nos sirve para diagnosticar tanto riesgo como la presencia de. Entonces, todos los otros solamente nos muestran el riesgo de desnutrición. Este hace las dos cosas, ¿ya? Entonces, en algún paciente adulto mayor, que yo vea que tiene riesgo de desnutrición y quiero realmente estar seguro, yo puedo aplicarlo y automáticamente con esto puedo diagnosticar que tiene desnutrición, ¿ya? Hay dos versiones. La antigua
¿no? Era un cuestionario mucho más largo. En cambio, este cuestionario es nuevo, fíjense, que inclusive no encontré una versión que se vea bien clarita en internet. Inclusive este está en inglés, ¿ya? Pero toma en cuenta, fíjense, la ingesta alimentaria, la evolución del peso, es decir, cuánto de peso ha perdido, la capacidad de moverse del paciente, si es que tiene una enfermedad, si es que tiene un deterioro cognitivo, el índice de masa corporal y también toma en cuenta la circunferencia de pantorrilla. Igual, tendrían que sumar ustedes la puntuación y abajo está la puntuación con el resultado del paciente, ¿no? Si el paciente está con un estado nutricional normal, con riesgo de desnutrición, o si ya está con desnutrición. Y este es el que yo les había mostrado la anterior vez, ¿no? Este es el antiguo, pero fíjense, es un cuestionario mucho más largo. Entonces, este de acá es nuevo, pero como es una versión nueva, todavía no la he pillado disponible para poder descargarla, ¿ya? Bien, vamos a la parte de la valoración nutricional. Igual, sé que ya vimos la anterior vez un poco, pero esta vez lo vamos a hacer de manera un poquito más profunda, ¿ya? Cuando nosotros hacemos ya una valoración nutricional objetiva, completa, mucho más amplia, ¿no? Esto lo tenemos que hacer sobre todo en aquellos pacientes que ya nosotros con nuestro cribado diagnosticamos que tiene riesgo de desnutrición o que tiene desnutrición con el MNA. Entonces hacemos la valoración nutricional completa. ¿Qué parámetros o qué cosas tengo que tomar en cuenta yo? La valoración social, número 1, ¿ya? Es decir, aquí me voy a referir, como les mostré en la imagen, a dónde vive el paciente, con quién vive, la situación económica, etc. En la historia clínica, igual como ya más o menos les mostré, tengo que tomar en cuenta si el paciente tiene alguna enfermedad, si toma algún medicamento y además explorar los signos del paciente, ¿no? La facies, el abdomen, etc. Luego viene ya lo que a nosotros nos compete más y en los que ustedes van a ser capísimos, ¿no? Que es la historia dietética, los datos antropométricos y los datos bioquímicos. En la historia dietética yo sí o sí tengo que tomar en cuenta como mínimo el recordatorio de 24 horas, ¿ya? Ustedes tienen que tener un formulario ya de 24 horas para que ustedes lo tengan en el lugar donde vayan a trabajar o ahora que están estudiando todavía, ustedes pueden con su recordatorio de 24 horas aplicarlo en cualquier lado, ¿no? La cuestión es que ustedes ya tengan un formato de recordatorio de 24 horas. La frecuencia de consumo. El recordatorio de 24 horas, ¿por qué? ¿O por qué dos cosas? ¿Por qué no solamente una? Que inclusive acá en la diapositiva dice que yo en la historia dietética tengo que tomar en cuenta 3 cosas. ¿Por qué? A ver, Scarlett. ¿Me puede repetir, disculpe? No la escucho bien. ¿Por qué en la historia dietética, no? Siempre me pide que pregunte recordatorio de 24 horas y frecuencia de consumo, o que haga un diario dietético? ¿Por qué me pide varias cosas y no solamente una? El recordatorio de 24 horas no puede definir si es exactamente lo que consume todos los días. Y se necesita Exacto. esa información más complementaria. Exactamente. Muy bien, Scarlett. En realidad lo hacemos para complementar la información, para tener una información un poco más completa. Como decía Scarlett, en el recordatorio de 24 horas, yo no sé si esa es la ingesta habitual de mi paciente. Puede que mi paciente, como es de 24 horas y yo le voy a preguntar qué comió ayer, puede que lo que comió ayer, como ya está enfermo, como ya está con falta de apetito, etcétera, no sea lo que come habitualmente, ¿no ves? Entonces no es muy exacto. Además, el recordatorio de 24 horas, de todas maneras, el beneficio que tiene es que yo puedo tomar en cuenta la cantidad. Ahí se me hace mucho más fácil cuantificar cuánto de calorías, cuánto de proteínas, cuánto de vitaminas consumo, ¿ya? En la frecuencia de consumo más bien es todo lo contrario. Ahí yo no puedo tomar en cuenta mucho la calidad. Yo lo que más tomo en cuenta, la cantidad, perdón, lo que más tomo en cuenta con la frecuencia de consumo es la calidad de la alimentación que está consumiendo mi paciente.
¿ya? Y bueno, el diario dietético también se lo conoce como registro dietético, ¿ya? Que consiste en que al paciente yo tengo que, mediante el mismo formato del recordatorio de 24 horas, yo lo puedo aplicar para que el paciente me anote qué es lo que come durante por lo menos unos 3 días, ¿ya? Entonces, a través de eso yo puedo conocer la historia dietética de mi paciente. Nos vamos a los datos antropométricos. Lo primero que yo tengo que tomar en cuenta en mi paciente es el peso corporal. ¿Para qué me sirve conocer el peso corporal? Otra cosa, es necesario que yo este peso lo tome cada que mi paciente vaya a la consulta. Es una población que es muy vulnerable a presentar cambios de peso de manera repentina, ¿ya? Entonces es por eso que yo tengo que evaluar, cada que mi paciente vaya a mi consulta, tengo que evaluar su peso, ¿ya? Mediante el peso yo puedo tener otros datos, como por ejemplo, la pérdida de peso porcentual, ¿ya? Que era una de las cosas que les decía de que yo puedo tomar en cuenta para diagnosticar si mi paciente tiene desnutrición o tiene riesgo de desnutrición, ¿ya? Entonces, ahí está la fórmula, fíjense ustedes. Dice, tengo que conocer para eso el peso habitual de mi paciente, es decir, normalmente, ¿cuánto pesa mi paciente? ¿Ya? Y eso como yo lo sé, preguntándole al mismo paciente o de lo contrario, revisando mis historias clínicas en caso de que ya yo esté trabajando con el paciente durante bastante tiempo. ¿Ya? Entonces ahí yo reviso el peso usual, el peso habitual del paciente, ¿ya? Y a ese peso le voy a restar el peso actual, ¿ya? Entonces, el peso actual de mi paciente, ¿cuál es el peso que mi paciente tiene en ese momento? A ese peso actual lo voy a dividir otra vez entre el peso habitual, es decir, entre cuánto lo usaba, entre cuánto mi paciente pesaba, y lo voy a multiplicar por 100, ¿ok? Una vez yo obtengo ese resultado y me vengo a esta tablita de acá, ¿ya? Esta tablita me va a mostrar si mi paciente en menos de un mes, ¿no? En un mes perdió un 5%, es una pérdida de peso significativa, ¿ya? Es decir, que ya tengo que alertarme, ¿no? Porque ya ha perdido de peso considerablemente. Si en 3 meses perdió 7,5% o entre 5 a 7, igual tengo que alertarme. Y si en 6 meses perdió 10, también tengo que alertarme. Entonces, cuando la pérdida es severa es cuando el peso perdido, ¿no?, en un mes fue más de un 5%, en 3 meses más de un 7,5% y en 6 meses más del 10%. Vamos a hacer un ejercicio rapidito aquí, ¿ya? Les voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan, para que podamos trabajar, ¿ya? ¿Están viendo? Sí, listo. Están viendo en blanco ahorita, ¿no? Bueno, entonces vamos a suponer que el peso habitual de mi paciente, ¿ya?, es de, peso habitual, es de 65 kilos, ¿ya? Y el peso actual de mi paciente, es decir, hoy día, 30 de marzo, lo pesé a mi paciente y mi paciente está pesando 61 kilos, ¿ya? Esto fue hace 2 meses. Hace 2 meses mi paciente pesaba 65 kilos, ¿ok? Entonces, aplico la fórmula que dice, el porcentaje de peso es igual al peso habitual, decía, es decir, voy a poner 65, ¿ya?, menos el peso actual, menos 61. Esto lo voy a dividir otra vez entre el peso habitual y ese resultado lo voy a multiplicar por 100, ¿ya?
Entonces, a ver, vamos sacándolo. 65 menos 61, ¿cuánto nos da? Esto de aquí nos da 4. ¿No ves? Ese 4 lo voy a dividir entre 65. ¿4 entre 65 cuánto me da? 2.6. Y ese mismo 0.6 multiplíquenlo por 100. 6.1. 6.1, ¿ya? Entonces, ese es el porcentaje de pérdida de peso de mi paciente. Ahora, si yo me vuelvo a la tablita, acuérdense bien de ese 6.1, ¿ya? Si yo me vuelvo a esta tablita de acá, ¿ya? Fíjense, dice en un mes, cuando la pérdida de peso es más del 5%, es una pérdida severa. En mi paciente, en 2 meses ha perdido 6.1. ¿Cómo es su pérdida de peso? Severa, quizá. Su pérdida de peso es severa, ¿ya? Ahora, si yo les hubiera puesto ahí, ¿no? En 3 meses mi paciente perdió ese porcentaje, se hubiera considerado todavía una pérdida de peso significativa, ¿no? Porque hubiera estado dentro de menos de 7,5, ¿no? Estoy aquí por si acaso. Entonces, como mi paciente sacó 6,1, su porcentaje de pérdida de peso fue de 6,1, quiere decir que mi paciente está en este rango de acá. Y es una pérdida de peso severa. ¿Ya? ¿Me entendieron? Sí. Es cuestión nomás de seguir la fórmula, ¿ya? Y de que yo tenga la capacidad de realmente poder preguntarle a mi paciente o poder sacar la información del peso habitual, ¿ya? Lo ideal es que yo pregunte, ¿usted hace un mes estaba pesando lo mismo o han habido cambios en su peso? ¿Ya? O si el paciente te dice sí, no, entonces si te dice sí, ¿y cuánto pesaba? ¿Cuánto estaba pesando? Yo pesaba tal cosa. ¿Y hace cuánto tiempo usted estaba pesando eso? ¿No? Hay veces que el paciente te dice, yo hace 3 años pesaba tal cosa, entonces ese dato no nos sirve. Nosotros buscamos cambios de peso repentinos, ¿no? Que realmente demuestren que hay una desnutrición actual, ¿ya? 61 dividido entre 65 da 0,93. Ya. 0,93 entonces. Ese 0,93%. 93,8. Bien, entonces 93,8 es el porcentaje de peso habitual, ¿ya? Es decir, de lo que mi paciente pesaba, ¿ya? A eso, en ese porcentaje es lo que está ahora, ¿ya? Eso es lo que más o menos quiere decir. Entonces, acuérdense de ese 93,8, por favor. Vamos a volver a la diapositiva. Fíjense, ahí les da los valores. Normal, si estuviera entre 96 a 109, desnutrición leve, si estuviera entre 85 a 95, moderada de 75 a 84 y severa menos de 75. Mi paciente está en 93,8. ¿Cómo está mi paciente? Desnutrición moderada. 93,8 está mi paciente. Desnutrición leve. Está con una desnutrición leve, ¿ya? Sí. Entonces, yo mediante esa, así es como yo también puedo diagnosticar si mi paciente tiene desnutrición o no. Les vuelvo a decir, estoy hablando de desnutrición calórica, porque solamente estoy tomando en cuenta el peso. No estoy tomando en cuenta laboratorios para ver si hay una desnutrición proteica o no, ¿ya? Entonces, si nos venimos a las diapositivas de acá, ¿no? Fíjense, entre 85 a 90 les dice que es leve. Es la clasificación, perdón, de la desnutrición según el porcentaje de peso, ¿ya? Entonces, es lo mismo de acá, ¿ya?
Bueno, entonces ya saben calcular el porcentaje de peso y el porcentaje de peso habitual, ¿ya? Eso ya les dije, nos sirve para poder conocer si mi paciente tiene o no tiene desnutrición, ¿ya? Ahora, en algunos casos, ustedes van a tener que trabajar con pacientes a los que no puedan, que no van a poder ponerse de pie. Entonces, ustedes saben de que es muy necesario conocer la talla del paciente, o por lo menos tener un aproximado de cuánto es la talla del paciente. Para esos casos, para los pacientes que no pueden ponerse de pie, ¿ya? Existen fórmulas, ¿no? Se han inventado otros métodos, ¿no? Y que nos sirve para que a través de fórmulas nosotros podamos conocer la talla, perdón, de mi paciente. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y eso hubiera sido lindo que lo hubiéramos hecho en práctica. Hay un instrumento, ¿ya? Que nos sirve para poder medir la altura de la rodilla al talón, ¿ya? Hay un caliper en específico, ¿no? Que nos sirve para medir la altura entre la rodilla y al talón, ¿ya? Es como una regla que a los lados tiene sus ganchitos, ¿ya? Entonces, eso les va a servir para poder medir a ustedes, medirle a su paciente la altura de la rodilla y el talón, y mediante ese valor de la altura rodilla-talón, ustedes reemplazan esta fórmula de acá y automáticamente van a tener la altura de su paciente mediante esa fórmula. Les vuelvo a repetir, eso en caso de que su paciente o no se pueda poner de pie, o dos, en caso de que los pacientes tengan la jorobita demasiado grande, ¿ya? Y que no podamos medirle correctamente la talla. Ustedes saben que para medir la talla yo tengo que pedirle a mi paciente que se ponga de manera erguida, ¿no? Que apoye los hombros a la pared o a donde lo estoy midiendo. Entonces, en esos casos a mi paciente yo no lo voy a poder hacer cuando tienen una joroba muy pronunciada, ¿ya? Entonces, en esos casos también puedo acudir a la altura de la rodilla talón para a través de eso poder sacar su altura, ¿ya? Y bueno, hay otra fórmula también que nos permite conocer la altura la altura del paciente, ¿ya? Otro método de diagnosticar desnutrición, vuelvo a repetir, desnutrición calórica, es a través del índice de masa corporal, igual ya yo les había mostrado la semana pasada. El índice de masa corporal, ¿ya? Clasifica a los rangos del índice de masa corporal en valores diferentes a los que son del adulto normal, ¿ya? Del adulto joven, por así decirlo. Entonces, en estos casos, el paciente que se encuentra con un IMC normal es aquel que está con un IMC que esté entre 23 a 27,9. Si es menos de 23, su índice de masa corporal ya se lo considera bajo peso, o también se lo considera enflaquecido, ¿ya? También se lo puede considerar desnutrición, vuelvo a repetir, desnutrición calórica, ¿ya? Y bueno, también se lo puede, mediante el IMC, diagnosticar el sobrepeso y la obesidad. Mediante las circunferencias me sirven para saber si mi paciente tiene algún riesgo cardiovascular, la circunferencia de cintura estoy hablando, ¿ya? Me sirven para saber si mi paciente tiene riesgo cardiovascular o no, ¿ya? Entonces, cuando en las mujeres la circunferencia de cintura está por encima de 88, se lo considera que tiene riesgo cardiovascular. Y en el varón, si está por encima de 102, o sea, igual o mayor a 102, se lo considera paciente con riesgo cardiovascular, ¿ya? Igual ustedes ya saben medir circunferencia de cintura. La circunferencia braquial, igual les enseñé a medir en la anterior clase, ¿no? Y aquí tienen los percentiles, que eso ya les mostré, ¿no? Solamente me faltó poder enseñarle los pliegues, ¿no? Pero tras que volvamos a clase vamos a medir los pliegues porque eso tienen que practicarse con el caliper, ¿ok? Y bueno, estamos terminando ya con los datos bioquímicos de mi paciente. Ya yo les dije, ¿no? Lo primerito que voy a pedir va a ser una hemoglobina para ver si es que mi paciente está o no está
está diabético, tengo que pedir un hematocrito, porque en el hematocrito me sale también cómo están los leucocitos, y me sale también cómo están los linfocitos en el mismo hematocrito, en el hemograma, ¿ya? Tengo que pedir albúmina, perfil lipídico, porque también el perfil lipídico, es decir, colesterol, me puede indicar si es que hay o no hay desnutrición, y la glicemia. Estos son los valores de referencia para ver si es que no hay una desnutrición proteica, ¿ya? Entonces, en estos laboratorios yo me puedo fijar para ver si es que no hay una desnutrición proteica, ¿no? La albúmina sérica o albúmina, transferrina, prealbúmina, linfocitos, proteína fijadora de retinol. Entonces, fíjense, la albúmina es la que se toma más en cuenta por si acaso, pero la diferencia, la desventaja de la albúmina es que tiene una vida media de aproximadamente 21 días. Entonces, el valor no va a cambiar hasta 21 días después de que yo tome medida. O sea que si yo quiero evaluar si mi paciente está o no está mejorando de hoy a la próxima semana, por ejemplo, yo no podría pedirle una albúmina, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese valor me va a salir lo mismo, en otras palabras, ¿ya? En cambio, para eso también pueden tomar en cuenta ustedes la transferrina, la prealbúmina, linfocitos o proteína fijadora de retinol. ¿Ya? Fíjense, en esta tablita les muestra los valores, cuando se indica desnutrición leve, cuando se indica desnutrición moderada y cuando severa. ¿Y qué dice aquí abajo? La condición de albúmina menor a valores normales es indicador por sí solo de desnutrición proteica visceral. Entonces, si con el simple hecho de que yo pedí una albúmina y esa albúmina me salió que está en 3,5, pongámosle, ¿no? Quiere decir que está normal, pero si mi albúmina yo la saqué y me salió que está en 2,1, ¿no? Ya mi paciente está con una desnutrición severa. Yo no tengo por qué perder el tiempo en pedir otros laboratorios, ¿no? Porque ya estoy viendo de que hay una desnutrición proteica, ¿ya? Bien, entonces eso en cuanto a la bioquímica, ya saben, tienen que pedir hemoglobina, hematocrito, albúmina, sí o sí, perfil lipídico y glicemia, ¿ya? Y aquí están los valores que se tienen que tomar en cuenta para diagnosticar una desnutrición. Esto aquí traten de tenerlo igual a mano, porque es súper importante que lo tengan, y no es solamente para adultos mayores, esto lo pueden tener para cualquier persona. Tratamiento nutricional de la desnutrición. Entonces, ¿cómo yo voy a tomar medidas en un paciente con desnutrición? ¿No? La desnutrición calórico-proteica leve o moderada, dice, incluido un ayuno total breve, puede tratarse con una dieta equilibrada, ¿ya? Cuando la desnutrición es leve o moderada, dice que se debe tratar con una dieta equilibrada, de preferencia por vía oral. A no ser que mi paciente no pueda alimentarse o no quiera alimentarse, ya yo puedo empezar a utilizar suplementos, ¿ya? En cambio, los pacientes que ya tienen una desnutrición calórico-proteica grave, ¿no? O ya llevan varios días sin comer, requieren sí o sí de internación en hospital para que se le controle la alimentación, ¿ya? ¿Cuál es la prioridad en estos pacientes? Corregir las anomalías de electrolitos, es decir, corregir los electrolitos, calcio, sodio, potasio, etcétera, y tratar las infecciones, ¿no? Generalmente la desnutrición va a venir acompañada de alguna otra infección. Entonces, en estos casos se tiene que recurrir a la hospitalización de estos pacientes. Cálculo del requerimiento nutricional. Para pacientes que son ambulatorios, se puede trabajar con esta fórmula que es sencilla, ¿no? Directamente multiplicar calorías por kilogramo peso, ¿no? Cuando yo quiero una dieta hipercalórica, multiplico 30 kilocalorías por el peso de mi paciente. Cuando yo quiero más de 30 calorías. Generalmente se trabaja entre 35 a 40 calorías para considerar una dieta hipercalórica, ¿ya? Normocalórica se trabaja entre 25 a 30 y hipocalórica menos de 30, ¿ya? Gasto energético total también lo puedo realizar de manera individualizada para mis pacientes. ¿Cómo lo saco?
tengo que sacar mediante la fórmula de Harris-Benedict, gasto energético basal, multiplicar un factor de actividad y luego multiplicar un factor de estrés. Aquí está la fórmula de Harris-Benedict, ¿ya? Aquí está el grado de actividad. Como son pacientes que ya están enfermos, ¿no? El grado de actividad va a ser directamente paciente encamado, o que son pacientes hospitalizados, y pacientes no encamados, que son pacientes ambulatorios, ¿ya? Entonces, calculo mi gasto energético basal con la fórmula de Harris-Benedict y lo multiplico por el factor de actividad, que es esto de acá. Luego de eso, ¿ya? Le tengo que multiplicar un factor de estrés. Entonces, aquí yo elijo cuál es el factor de estrés, depende de la situación de mi paciente. Por ejemplo, tengo un varón de 80 años que pesa 66 kilos y mide 170 centímetros, que está encamado ya desde hace varios años tras un ictus isquémico, ¿no? Y actualmente presenta una neumonía basal derecha. Yo le saco un índice de masa corporal a mi paciente y efectivamente me sale que mi paciente está con bajo peso, ¿ya? Entonces calculo el gasto energético basal mediante la fórmula de Harris-Benedict. Fíjense, me salió 1283,17. Como mi paciente está encamado, le tengo que multiplicar el factor de corrección, 1,2. Y a eso le tengo que multiplicar el factor de estrés, porque está con neumonía, ¿ya? Aquí en factor de estrés le hemos puesto 1,4, ¿no? Entonces, como infección moderada. El resultado me sale 2155,2, que lo puedo dejar en 2155 calorías por día tranquilamente, ¿ya? Esa es la fórmula más exacta de calcular el gasto energético, ¿ya? Hacerlo de manera más detallada. ¿Por qué? Porque aquí estoy tomando en cuenta más factores de mi paciente, entonces es un poco más exacto. Toma en cuenta peso, talla, toma en cuenta la edad, el sexo, la actividad física y la enfermedad también. Para las proteínas, lo aconsejable es que a un paciente que está con desnutrición se trabaje con un rango entre 1,2 hasta 2 gramos de proteína por kilogramo peso, ¿ya? O sea, ustedes cuando estén trabajando con un paciente con desnutrición, olvídense de sacarlo en porcentaje automáticamente y sin saber cuántas proteínas está aportando. Entonces, siempre ustedes primero multiplican la cantidad de proteínas que tienen que seleccionar en este rango, eso ya depende de ustedes, ¿ya? Por el peso de su paciente. Y a raíz de eso, calcular los demás macronutrientes. Hay otras fórmulas de calcular la cantidad de proteínas que se llama mediante la fórmula del balance nitrogenado. Acuérdense que el nitrógeno el nitrógeno ureico es una de los desechos del metabolismo de las proteínas que se elimina mediante la orina. Entonces, lo ideal sería que nosotros tengamos el valor del nitrógeno ureico en 24 horas, ¿no? Que se recolecte la orina de 24 horas, y eso mandar a un laboratorio para ver el resultado del nitrógeno ureico, ¿no? Y la respuesta se la multiplica por 6,25. Eso es lo que mi paciente necesita en un día. Es decir, lo mismo que está eliminando es lo mismo que necesita, solamente que del nitrógeno lo hemos transformado a gramos, ¿ya? Multiplicando ese 6,25. Sin embargo, no se utiliza tanto, pero me interesa que ustedes lo conozcan, ¿ya? Luego, con los hidratos de carbono se aconseja, ojo, siempre y cuando se tomen en cuenta las otras patologías del paciente. Si mi paciente está sano, yo puedo darle tranquilamente entre 50 y 65% del aporte total de calorías que vengan de hidratos de carbono. Que no debe pasar los 7 gramos de kilogramo peso por día, ¿ya? En lípidos igual, tratar de que sea entre 25 a 30%, ¿no? Pero tanto hidratos de carbono como lípidos siempre van de la mano. Entonces, si yo doy más lípidos, por consecuente tengo que dar menos hidratos de carbono o viceversa, ¿ya? De la fibra es indispensable, ¿no? Tomar en cuenta de que no puedo dar menos de 15 a 20 gramos de fibra por día.
Y de agua se puede calcular al igual que en un adulto joven, ¿no? Se calcula entre 1 a 1,5 ml por kilocaloría. O sea, que si este paciente necesita 2.155 kilocalorías, ¿cuántos ml de agua necesita? Natalia, ¿cuánto necesita mi paciente de kilocalorías? Perdón, ¿cuántos ml de agua necesita al día? No sé, era 35 ml, ¿le dicen? Creo. No lo llegué a ver. Ya. A 25. Bien. Dice, de 30 a 25, perdón, de 30 a 25 ml por kilogramo peso, dice. Entonces, si este paciente está pesando, ¿cuánto dijimos que está pesando? 66 kilos. Y acá dice 30 o 25 ml por 66 kilos. ¿Cuánto tiene que consumir si trabajo por ml por kilogramo peso? Solo tengo que multiplicar el 30 por el peso de mi paciente, ¿no? Que me da 30 por 66, me da 1980, ¿ya? Eso sería lo mínimo que mi paciente puede consumir. Pero una forma más fácil, como dice aquí, 1 ml o 1,5 ml por kilocaloría. Entonces, si yo voy a trabajar con 1 ml por kilocalorías, ¿cuánto tendría que consumir mi paciente? 2.155. 2.155. Es decir, la misma cantidad de calorías tiene que ser la misma cantidad de ml de agua. ¿Ya? Dicen, pero en el caso de que a veces los abuelitos no quieren tomar agua, o sea, tienen, no es como que su límite de tomar agua, digamos, y si los abuelitos no quieren tomar, ¿qué se hace en ese caso? Podemos darle alimentos que tengan bastante líquido, ¿no? Nosotros obtenemos agua, además del agua que consumimos a través de alimentos. Sopas, por ejemplo, jugos, que quizás no sean agua al 100%, pero por lo menos ya les estamos dando líquido, ¿ya? Podemos obtener líquido de ciertos alimentos también, las frutas tienen bastante líquido, por ejemplo, algunas verduras. Entonces, en esos casos no nos queda más que recurrir a eso. Pero lo ideal sería que por lo menos le demos lo mínimo, fíjense, sacamos 30 por kilogramo peso y nos salió 1980, ¿no? Casi 2000 ml, como 2 litros aproximadamente que tendría que consumir. En este caso clínico, ¿no? Como les digo, de todas maneras, si el paciente no quiere consumir agua, yo tengo que ver la manera de hacerlo que consuma agua por otras, tomando otras medidas, ¿ya? En cuanto a las vitaminas, son importantes estas vitaminas que les he mencionado acá, sin embargo, no quiere decir que sean las únicas que yo tengo que tomar en cuenta. Tengo que tomar en cuenta todas. Pero ¿por qué estas se las pongo de principal, no? Generalmente porque su deficiencia de estas en el adulto mayor puede ocasionar anemias, puede ocasionar que se debilite su sistema inmunológico, ¿no? Puede ocasionar hemorragias, ¿no? Podemos ocasionar que tarden más en mejorar su estado de salud si están con alguna patología, etc. ¿Ya? Lo mismo pasa con los minerales, no es que los demás sean menos importantes, pero sin embargo el hierro que nos va a ayudar a hacer, prevenir la anemia, ¿no? El zinc nos va a ayudar a fortalecer su sistema inmunológico. Calcio, porque es importante. Generalmente estos pacientes ya llegan a esta etapa con, sobre todo las mujeres, con osteoporosis, ¿no? Que cualquier caída son fácil de que tengan alguna fractura, entonces hay que fortalecer lo más que se puedan los depósitos de calcio en los huesos, ¿no? Para lo mismo se utiliza el magnesio, ¿ya? Por último, es importante igual tomar en cuenta si es que va a ser necesario o no que el paciente se lo tenga que suplementar. Entonces hay que considerar si el suplemento va a ser de proteína,
va a ser un suplemento calórico o va a ser un suplemento de micronutrientes, ¿no? Eso sí, siempre para que yo pueda respaldar que mi paciente necesita un suplemento, pues yo tengo que ver que realmente hay una necesidad. ¿Cómo veo yo? Puedo ver a través de, por ejemplo, un recordatorio de 24 horas o un diario de consumo de alimentos en el cual yo le voy a hacer su análisis químico y yo veo, pucha, este señor no está consumiendo nada de fibra, me consume al día 5 gramos de fibra. Entonces, ¿qué tengo que hacer en esos casos? Ahí sí, yo puedo respaldarme con eso y darle un suplemento de fibra porque además el paciente está con estreñimiento. Entonces ahí puedo dar fibra. O tiene una desnutrición proteica, he sacado laboratorios, he sacado porcentaje de peso, de pérdida de peso, porcentaje de peso habitual, ¿no? Y además hago su análisis químico y mi paciente no está consumiendo las calorías que tiene que consumir. Bueno, en ese caso también puedo suplementar calorías, proteínas, etc. ¿Ya? Además es importante conocer, ¿no? Hablando de micronutrientes, cuánto es la normalidad, ¿ya? Y siempre tomar en cuenta de que mi paciente por lo menos tiene que consumir estos datos de acá, antes de suplementar, ¿ya? Si a pesar de que, si supongamos, mi paciente cumple con esto de acá, y a pesar de eso, en laboratorio me muestra que tiene niveles de calcio bajo, está con anemia, etcétera, también ahí yo, en esos casos, puedo suplementar, ¿ok?